Durante años, te han repetido la misma idea una y otra vez. Gana dinero mientras duermes. Vive sin preocuparte por el trabajo. Construye ingresos pasivos y deja atrás el estrés. Suena perfecto. Suena atractivo. Suena como la solución a todos los problemas. Pero casi nadie te dice lo que realmente hay detrás de esa promesa. Nadie te habla del esfuerzo invisible, de los errores, de las decisiones difíciles y del tiempo que se necesita antes de ver resultados reales. En redes sociales, en anuncios, en cursos y en videos motivacionales, el ingreso pasivo se presenta como una fórmula mágica. Inviertes un poco, subes un video, compras una criptomoneda, abres un negocio automático y listo. El dinero empieza a caer solo. Pero cuando pasan los meses y nada cambia, muchas personas comienzan a dudar de sí mismas. Piensan que fallaron, que no son capaces o que el problema está en ellas. Y esa es una de las mentiras más peligrosas del sistema. Robert Kiyosaki lleva décadas diciendo algo muy distinto. Él nunca prometió riqueza sin trabajo. Nunca habló de éxito instantáneo. Siempre repitió que primero hay que aprender, equivocarse, insistir y construir activos con paciencia. Y solo después, con los años, llega la verdadera libertad. No antes, no rápido, no sin sacrificios. Su mensaje no es cómodo, pero es real. Hoy vamos a hablar sin fantasías. Vamos a separar el mito de la realidad. Vamos a entender qué son realmente los ingresos pasivos, por qué la mayoría fracasa al intentarlo y qué diferencia a quienes sí logran vivir de sus activos. Si alguna vez soñaste con depender menos de tu salario, con tener más control sobre tu tiempo y con construir estabilidad financiera, este video puede cambiar tu forma de verlo todo. Porque no se trata de ganar dinero sin hacer nada, se trata de dejar de depender para siempre de un solo ingreso. Y eso cambia la vida. Durante los últimos años, el concepto de ingreso pasivo fue transformado en un producto de marketing. Ya no se presenta como una estrategia financiera a largo plazo, sino como una promesa inmediata. Videos que muestran autos de lujo, pantallas con números verdes y personas jóvenes diciendo que dejaron de trabajar en pocos meses. Todo está diseñado para activar una emoción, la urgencia, la sensación de que, si no entras ahora, te quedarás afuera para siempre. El problema es que casi nunca te muestran el proceso completo. No ves los fracasos previos, las deudas, los proyectos que no funcionaron, las horas sin dormir ni los años sin resultados visibles. Solo ves el final, y cuando comparas tu realidad con esa imagen editada, empiezas a sentir que estás atrasado, que llegaste tarde o que no tienes lo necesario. Ese es el primer error. Comparar tu inicio con el resultado final de otra persona. Kiyosaki siempre fue crítico con este enfoque. Él explica que la mayoría de las personas quiere ingresos pasivos, pero no quiere pasar por la etapa activa. Quiere el resultado sin el aprendizaje. Quiere la recompensa sin el proceso. Pero en el mundo real, los activos no se construyen con deseos, sino con decisiones difíciles, disciplina diaria y una mentalidad dispuesta a equivocarse muchas veces. Además, el mito moderno vende la idea de que todo puede automatizarse desde el primer día. Que basta con subir un curso, abrir una tienda digital o invertir en una plataforma para que el dinero fluya solo. Pero en la práctica, casi todos esos sistemas requieren supervisión constante, ajustes permanentes y aprendizaje continuo. No son pasivos, son negocios en etapa temprana disfrazados de libertad. Cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de buscar atajos, dejas de perseguir fórmulas milagrosas. Empiezas a ver el ingreso pasivo como lo que realmente es, una consecuencia del trabajo bien hecho durante años. No como un truco, sino como una construcción. Una de las mayores confusiones en el mundo financiero es creer que cualquier dinero que no viene directamente de un empleo ya es ingreso pasivo. Muchas personas empiezan un pequeño negocio, venden por internet, dan asesorías o crean contenido. Y cuando reciben dinero sin estar físicamente en una oficina, piensan que ya alcanzaron la libertad. Pero en realidad, muchas veces solo cambiaron de jefe. Ahora trabajan para su propio sistema, sin horarios fijos,
sin descanso real y con más presión que antes. Kiyosaki insiste en una idea central. No todos los ingresos son iguales. Un salario depende de tu tiempo. Un autoempleo depende de tu presencia. Un pequeño negocio sin estructura depende de tu energía diaria. Y cuando tú no estás, el dinero se detiene. Eso no es ingreso pasivo. Eso es dependencia con otra forma. Puede ser un paso adelante, sí, pero no es el destino final. Los activos, en cambio, funcionan de manera distinta. Un activo real es algo que genera dinero incluso cuando no estás presente. Puede ser un inmueble bien administrado, una empresa con sistemas claros, una inversión inteligente, derechos de autor o un portafolio construido con criterio. Pero casi todos esos activos requieren una fase previa intensa. Primero tú trabajas para el activo. Después, con el tiempo, el activo trabaja para ti. Aquí aparece una verdad incómoda. La mayoría abandona en esta etapa. Cuando descubre que no hay resultados rápidos, que los primeros meses son frustrantes y que el dinero tarda en llegar, pierde la motivación. Vuelve al salario, a la rutina, a lo conocido. No porque sea malo, sino porque es predecible, y el crecimiento nunca es cómodo. Otro punto clave es entender el riesgo. Muchas personas creen que tener varios ingresos pequeños es seguridad. Pero si todos dependen de su tiempo, siguen siendo frágiles. Si te enfermas, si te cansas, si pierdes energía, todo se cae. Los activos bien construidos reducen esa vulnerabilidad. No eliminan el riesgo, pero lo distribuyen de manera inteligente. Cuando comprendes esta diferencia, dejas de obsesionarte con ganar dinero rápido y empiezas a pensar en estructura, sistemas y largo plazo. Empiezas a preguntarte no solo cuánto ganas hoy, sino qué pasará con tus ingresos dentro de 5, 10 o 20 años. Y esa pregunta es la que separa a los consumidores de los inversionistas. Muchas personas hablan de libertad financiera como si fuera un premio que se obtiene por desearlo lo suficiente. Como si pensar en positivo, leer algunos libros y repetir frases motivacionales fuera suficiente para cambiar una vida económica completa. Pero Kiyosaki siempre fue claro en esto. La libertad tiene un precio, y casi nadie quiere pagarlo cuando descubre cuánto cuesta en realidad. El primer precio es el tiempo sin resultados visibles. Durante meses e incluso años, puedes estar construyendo algo sin recibir casi nada a cambio. Mientras otros cobran su salario cada mes, tú estás invirtiendo, aprendiendo, ajustando y fallando. Esa etapa es silenciosa, solitaria y muchas veces desalentadora. No hay aplausos, no hay reconocimiento, solo dudas y persistencia. El segundo precio es la incomodidad constante. Estudiar finanzas cuando estás cansado. Analizar números cuando preferirías distraerte. Tomar decisiones sin tener toda la información. Aprender de errores que cuestan dinero real. Kiyosaki insiste en que la educación financiera no es solo leer, es experimentar, equivocarse y volver a intentar con más criterio. Y eso no es cómodo para nadie. También está el precio social. Cuando decides pensar diferente sobre el dinero, muchas personas a tu alrededor no lo entienden. Te dicen que es arriesgado, que es mejor conformarse, que no vale la pena complicarse. No siempre lo hacen por maldad, muchas veces es miedo propio proyectado. Pero si escuchas demasiado esas voces, terminas renunciando a tus propios planes. Además, está el precio emocional. La incertidumbre desgasta. No saber si lo que haces funcionará, no tener garantías, convivir con el miedo al error. Todo eso forma parte del camino. Kiyosaki nunca ocultó esto. Por eso dice que la mayoría no fracasa por falta de oportunidades, sino por no tolerar la inseguridad del proceso. Cuando entiendes este precio, dejas de envidiar los resultados ajenos, empiezas a respetar el recorrido y, sobre todo, empiezas a decidir con más conciencia si realmente estás dispuesto a recorrer ese camino. Porque la libertad financiera no es para todos, es para quienes están dispuestos a construirla sin atajos. Uno de los errores más frecuentes es empezar por el instrumento antes que por la educación. Muchas personas escuchan hablar de una nueva oportunidad, una inversión de moda o una plataforma que promete rendimientos altos,
y entran sin entender realmente cómo funciona. No analizan riesgos, no leen contratos, no estudian el mercado. Solo siguen la emoción del momento. Kiyosaki advierte constantemente que invertir sin educación no es valentía, es imprudencia. Otro error muy común es querer diversificar demasiado pronto. En lugar de aprender bien un modelo, una industria o un tipo de activo, muchos saltan de una cosa a otra. Hoy criptomonedas, mañana bienes raíces, pasado un negocio digital, después acciones. Nunca profundizan, nunca dominan nada. Y sin dominio, no hay estabilidad. La diversificación inteligente viene después de la comprensión, no antes. También está el error de subestimar los costos ocultos. Todo activo tiene gastos, mantenimiento, impuestos, comisiones, tiempo, energía mental. Pero en los discursos motivacionales solo se habla de ingresos, nunca de egresos. Cuando esos costos aparecen, muchas personas se sorprenden y se frustran. No porque el sistema sea malo, sino porque entraron con expectativas irreales. Un cuarto error es confundir endeudamiento con inversión. Kiyosaki habla mucho del uso inteligente de la deuda, pero eso no significa endeudarse sin criterio. Muchas personas piden préstamos para entrar en negocios que no entienden, esperando que los ingresos futuros paguen la deuda. Cuando el plan falla, quedan atrapadas. La deuda sin estrategia no acelera la libertad, la retrasa. Finalmente, está el error más silencioso: rendirse demasiado pronto. Después de 6 meses sin resultados, después del primer fracaso serio, después de una pérdida, muchos abandonan. Concluyen que no es para ellos y regresan a lo seguro. Pero casi todos los ingresos pasivos reales que existen hoy nacieron después de múltiples intentos fallidos. La diferencia no fue talento, fue persistencia. Cuando reconoces estos errores, no para juzgarte, sino para corregirte, empiezas a avanzar con más madurez. Dejas de buscar soluciones mágicas y empiezas a construir con criterio. Y ese cambio mental es el verdadero primer activo. Cuando observas con atención a las personas que han logrado ingresos pasivos estables, descubres algo que casi nunca aparece en redes sociales. La mayoría pasó muchos años trabajando de forma activa antes de disfrutar resultados. No comenzaron con libertad, comenzaron con esfuerzo, aprendizaje y decisiones incómodas. Kiyosaki repite que primero se construye la base y solo después se construye la comodidad. Uno de los patrones más claros es que priorizan la educación financiera práctica. No solo leen libros o escuchan charlas, sino que aplican lo aprendido en proyectos reales. Invierten pequeñas cantidades al inicio, cometen errores controlados, analizan sus fallos y ajustan su estrategia. Ven cada pérdida como una lección, no como una señal para abandonar. Esa mentalidad de aprendizaje continuo es uno de sus mayores activos. También entienden muy bien el valor de los sistemas. No dependen solo de su fuerza personal. Crean procesos, automatizaciones, equipos, contratos claros y estructuras que funcionan incluso cuando ellos no están presentes. Puede ser una empresa bien organizada, una cartera de inversiones diversificada o un portafolio inmobiliario administrado profesionalmente. Lo importante no es el tipo de activo, sino la solidez del sistema detrás. Otro aspecto clave es su relación con el riesgo. No lo evitan, pero tampoco lo buscan sin control. Analizan escenarios, calculan posibles pérdidas, preparan planes alternativos y solo avanzan cuando el riesgo es asumible. Kiyosaki enseña que el verdadero inversionista no es el que nunca pierde, sino el que sabe perder sin destruirse financieramente. Además, piensan en décadas, no en meses. Mientras muchos buscan resultados rápidos, ellos planifican a largo plazo. Saben que un activo bien construido puede tardar años en madurar, pero luego puede sostenerlos durante toda la vida. Esa paciencia estratégica es una ventaja enorme en un mundo obsesionado con la inmediatez. Cuando entiendes cómo piensan, dejas de idolatrar la suerte y empiezas a respetar el proceso. Comprendes que los ingresos pasivos no son un accidente, sino una consecuencia lógica de hábitos financieros correctos sostenidos en el tiempo.
Muchas personas creen que para comenzar a construir ingresos pasivos necesitan grandes cantidades de dinero, contactos especiales o conocimientos avanzados. Pero Kiyosaki siempre remarca que el punto de partida no es el capital, sino la mentalidad. Antes de invertir un solo peso, es necesario invertir tiempo en entender cómo funciona el dinero, cómo se generan los activos y cómo se administra el riesgo. El primer paso real es observar tus finanzas con honestidad. Saber cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto ahorras y en qué se va tu dinero cada mes. Sin este control básico, cualquier proyecto se vuelve frágil. No importa cuán buena sea la oportunidad. Si no dominas tus números, terminarás perdiendo el control. La disciplina financiera diaria es la base de todo lo demás. Luego viene la etapa de aprendizaje enfocado. No se trata de consumir información sin rumbo, sino de elegir un área y profundizar en ella. Puede ser inversiones, negocios digitales, bienes raíces o mercados financieros. Lo importante es desarrollar criterio propio, analizar casos reales, entender errores comunes, estudiar modelos que hayan funcionado y adaptarlos a tu realidad personal. Después, es fundamental empezar pequeño. Probar con montos que puedas permitirte perder. Construir experiencias sin poner en riesgo tu estabilidad. Kiyosaki enseña que las primeras inversiones no son para ganar dinero, sino para ganar conocimiento. Ese conocimiento, con el tiempo, vale mucho más que cualquier rendimiento inicial. Otro paso clave es rodearte de información de calidad. No de promesas vacías, sino de personas y contenidos que hablen con honestidad sobre procesos, dificultades y decisiones reales. Aprender de mentores, libros, análisis serios y experiencias documentadas te ahorra años de errores innecesarios. Finalmente, es necesario desarrollar paciencia activa. No esperar pasivamente, sino trabajar de manera constante, aunque los resultados tarden. Ajustar, mejorar, corregir y avanzar sin abandonar. La mayoría no fracasa por falta de oportunidades, sino por falta de constancia. Quien entiende esto ya está varios pasos adelante. Cuando comienzas así, sin fantasías ni atajos, estás construyendo algo sólido, no un sueño frágil, sino una estructura financiera que puede acompañarte durante toda tu vida. Después de entender todo esto, queda claro que los ingresos pasivos no son un truco, ni una moda, ni una promesa vacía. Son el resultado de una forma distinta de pensar, de decidir y de actuar frente al dinero. No aparecen de un día para otro, no llegan por casualidad. Se construyen con disciplina, educación y paciencia. Kiyosaki nunca habló de caminos fáciles. Habló de responsabilidad, de dejar de culpar al sistema, a la economía o a la suerte, y empezar a asumir el control de la propia vida financiera. Entendió que mientras una persona dependa solo de un salario, siempre será vulnerable. Pero también entendió que nadie se libera sin pasar primero por el proceso. Cada activo que hoy genera libertad fue, en algún momento, un proyecto inseguro. Cada inversionista sólido fue, primero, un principiante lleno de dudas. Cada ingreso estable fue, al inicio, una idea sin garantías. La diferencia no fue el talento, fue la perseverancia. Fue la decisión de seguir aprendiendo cuando otros abandonaron. Tal vez hoy todavía dependes de un solo ingreso. Tal vez estás comenzando a informarte. Tal vez ya diste algunos pasos y cometiste errores. Todo eso forma parte del camino. No estás atrasado. No llegaste tarde. Estás exactamente en el punto donde comienza la transformación si decides tomarla en serio. La libertad financiera no es tener más dinero. Es tener más opciones, más tranquilidad, más control sobre tu tiempo y tus decisiones. Y eso no se compra. Se construye día a día, con pequeñas acciones consistentes que casi nadie ve, pero que con los años lo cambian todo. Si te gustó lo que abarcamos en este video, te invito a suscribirte, a poner un me gusta y a comentar debajo. Realmente nos interesa mucho tu opinión. Suscribirte no es solo apoyar este proyecto. Es invertir en tu propia mentalidad financiera.
es comprometerte con tu crecimiento personal y es dar un paso más hacia una vida con más conciencia, más libertad y más control sobre tus decisiones. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.